In the Best Foreign Language Film category, the nominees are, from Colombia, Embrace of the Serpent. Dañarán David, Nutkahenode, Iad, Pugo Baitania, Renamo, Buenos días, muchas gracias por la invitación a retornar a la Casa Uniagustiniana. Bueno, ya hablando, digamos, como en materia de la invitación a participar en el Abrazo de la Serpiente, sucede que en la universidad yo me conocí con Ciro. Digamos que en nuestro proceso de educación nosotros nos conocimos, él estaba un semestre adelante y yo estaba obviamente en uno posterior. Tomábamos clases juntos en Historia del Arte y tuve, digamos, como la oportunidad de conocerlo bastante cerca en la semana de inducción, porque él fue mi monitor de inducción. Y a lo largo, digamos, como de la carrera nos hablamos como esporádicamente, cada uno, digamos, como desde sus disciplinas. Y cuando fue a hacer los viajes del viento, él me había tenido en cuenta para que hiciera parte del equipo de arte en algún momento. Y posteriormente Angélica Perea, que en este caso hizo la dirección de arte en esa película, también me conocía, digamos, como cerca, porque ella es artista plástica y yo pues vengo de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional, a diferencia de Ciro, que viene de la Escuela de Cine y Televisión. Nos conocíamos algo y finalmente, digamos, compaginamos en el asunto. Hicimos la película, fantástico, se armó, digamos, como una concepción y una noción de familia que creo que es importante en películas donde se va a durar mucho tiempo rodando en lugares que no son tan familiares para los distintos miembros del equipo. Posteriormente llega el Abrazo de la Serpiente. Angélica Perea me había dicho no voy a poder estar, digamos, como en todo el proceso en set y, digamos, como todo el proceso de creación y construcción, pero sí necesito que alguien dirija esta parte y digamos que hay unas variables que son: una, que debe entender a Ciro; dos, que debe entender a Angélica; y tres, que pueda hacer, digamos, como este tipo de trayectos y de exploraciones y de expediciones. Y bueno, pues sí, definitivamente soy yo la persona indicada, porque tengo todos estos elementos que hacen parte, digamos, como de esos requerimientos. De dos mundos contenidos en dos personas, de dos universos, de dos creencias, de dos visiones del mundo, de dos formas de entender la ciencia y la historia de Caramacate. Es un sabedor, un conocedor, un paye de un pueblo que fue acabado, fue exterminado durante el boom del caucho, que decide aislarse y vivir solo. Después me encuentro con Cristina y con Ciro, ya para hablar justamente de la lectura. Primero le digo a Cristina como, ¿y esto cómo Ciro se le ocurre escribir esto? O sea, ¿cómo es posible hacer esto? En ese momento Ciro estaba lejos de nuestra mesa y Cristina me dice, yo no sé qué este man que se está metiendo en la cabeza, pero yo también pienso lo mismo, pienso que es una historia asombrosa y que hay que hacerla. Y no, yo también estoy convencido que hay que hacerla y lo que implique, digamos, que en ese momento era como un pacto con el demonio de decir, esto hasta donde vaya, ¿sí? Era tan cautivador verlo en papel y decir, esto hay que hacerlo. Ya después llega Ciro, y Ciro, pues muy humildemente y muy tranquilamente pregunta como, ¿y qué? ¿Cómo le pareció la historia? ¿Sí? Y yo casi le digo, no, jodas, vos no sabes
no sabes lo que esto me ha ocasionado, o sea, esto es algo asombroso, yo creo que es la más grande historia de todos los tiempos. Nunca había visto, digamos, que en Colombia se escribiera de esta manera para cine, ¿no? Y este tipo de entrecruces. Y Ciro finalmente me dice, bueno, y listo, entonces le gusta la historia. Yo digo, sí, estoy convencido. Y bueno, ¿y qué opina? Yo, bueno, pues que hay que hacerla. La película está inspirada en las imágenes que dejaron estos exploradores y esas imágenes tienen esa cualidad que tú sientes que te están hablando desde otro mundo, desde un mundo que ya no existe. Y es nuestro deber contar las historias que no se han contado, ¿no? Y nos parece que el punto de vista indígena era una manera muy interesante de abordar esta historia, que tiene otra elaboración mucho más profunda, mucho más espiritual sobre este tema. Bueno, para todo el departamento de arte esto incluye maquillaje, incluye vestuario, incluye la parte de peluquería, utilería y ambientación. Tuvimos, digamos, distintos encuentros con el clima, ¿no? El clima es una cosa fundamental y la provisión de materia prima. Entonces al principio llegamos y entonces creíamos que todo lo íbamos a encontrar así fácilmente. Resulta que no es así. Habían, digamos, como unos intentos de acercamiento a algunas personas a través de personas que vivían allá, pero que no entendían justamente qué era lo que uno quería. Entonces uno decía, bueno, eso quiere decir que no tenemos absolutamente nada. Y a todos estos grupos, y digamos que todos estos equipos que hacen parte del departamento de arte, nos ha tocado empezar a generar una búsqueda intensiva de una serie de cosas que nosotros creíamos que íbamos a encontrar rápidamente. Después de tener, digamos, como toda esta onda, sí establecemos unas reuniones con Ciro, donde ya digamos, se habla, digamos, de manera mucho más práctica hacia dónde se va a dirigir el asunto de la imagen, ¿no? Hay cosas que se permitían, digamos, hacer una serie de pruebas y otras a través de dibujos, ¿no? Aquí había, digamos, como un ejercicio del dibujo y la pintura que tenían que estar muy cerca, ¿no? Digamos que la propia naturaleza de los personajes también se parecía un poco a la naturaleza que debíamos tener los otros que íbamos a construir justamente pues el universo de estos personajes. Ya después de establecer, digamos, como los parámetros digamos, como la línea estética, es empezar a aterrizar la cosa en términos puntuales en territorio, ¿sí? Y ahí, digamos, que empiezan unas disertaciones con Ciro mucho más cerradas, porque ya estamos hablando en términos de las propiedades físicas y las propiedades climáticas y demás en terreno, ¿sí? Esto funciona, esto no funciona, esto qué implicaría, ¿sí? Todo el manejo del tratamiento del blanco y negro, que digamos que eso fue un tema, ¿sí? Digamos que para arte no debe complicarse en la medida que se entienda que hay una intención desde ahí y que se entienda cuál es el comportamiento que tiene el color frente a cámara cuando se piensa en blanco y negro, ¿no? Porque obviamente no todo tiene que tener la misma apariencia. Claro, la selva, digamos que de alguna manera tiene sus propios contrastes y todas sus, digamos, como sus niveles de grises, pero en los lugares de tierra, en los lugares donde había construcción, había que hacer una serie de intervenciones que tenían que coincidir, digamos, en términos de contrastes, en términos de tratamiento del color, para que el blanco y negro funcionara. Entonces a veces muchos decían, pero eso está quedando como muy payaseado, tiene muchos amarillos y tiene, y uno sí, por supuesto que tiene todos los colores payaseados, pero es justamente para que cuando usted lo vea en blanco y negro, vea la distinción de los grises y no se homogenicen todos y se vuelva una mancha completamente gris, que ese era, digamos, como un poco el temor al principio, pero obviamente también estableciendo un diálogo con el director de fotografía, pues siempre se iba abordando esto. Entonces siempre había como un diálogo bien interesante entre el director de fotografía, Ciro, y yo en términos de la creación física.
Magia. Magia. El hecho de estar en Mi Tú ya es magia. Magia, en realidad, para mí ha sido todo. Pues hay momentos mágicos también, como siempre en el cine, en los que todo se da para que las cosas sucedan de una manera de las que así lo hubieras previsto no sucedería. Magia, el río, ir por el río en medio de una tempestad y luego salir de ella y ver el cielo, eso es magia. Es algo nunca visto y entonces y es la primera vez que nosotros estamos por acá y de seguir haciendo esa vaina porque eso es muy importante para uno. Cada día que termina de rodaje para mí es maravilloso. Me siento evidentemente cansado, pero doy como un agradecimiento a la selva por acogernos. Yo siento que tiene dos niveles y uno más importante que el otro, y yo siento que uno tiene que ver con un lado espiritual. Yo siento que hay una carga energética de todos los que participaron en la construcción y en la producción de esta película. Siento que es que está repleta de eso, ¿sí? Y lo otro, digamos, que es como en términos de la estrategia y la manera de presentar y la pertinencia de ser presentada en unos certámenes y unos festivales que son importantes, ¿no? Entonces siento que las dos cosas se complementan. Hay una cosa interesante acá y es que Ciro y Cristina, como productora, como Ciudad Lunar, son una pareja bastante generosa, ¿no? Y entonces también el ser generoso genera ciertas retribuciones en términos de energía, de reconocimiento, de aceptación, ¿sí? Yo siento que hay una cosa especial. Esa película realmente tiene magia y no lo digo desde esa falsa sensación de, es que el Amazonas es mágico. No, realmente aquí sí hay magia. O sea, y la magia la vimos todo el tiempo mientras rodábamos, ¿sí? Y la magia la estamos viendo ahora que ya ha salido, ¿no? Que es su propio, digamos, se abre su propio paso. Y pues nosotros siempre hemos sentido por esta película que es una película de todos los que la hicimos, ¿ves? Porque era tan importante el trabajo de todos, el esfuerzo de todos, que, o sea, realmente es una película del equipo. Cámara. ¡Acción! La recomendación como aún, digamos que no está desligada al mundo del artista, el oficio del artista, y es el proceso de observación, ¿no? Digamos que la recomendación siempre será sorprenderse con las cosas más simples, es buscar y encontrarse cosas que lo sorprendan a uno. De esas sorpresas es que uno aprende una serie de cosas y se vuelven metáforas, se vuelven poesía, pero también se vuelven maneras de hacer las cosas y se vuelven maneras también de entender la materia y de solucionar desde ahí. Yo siento que es una invitación a la observación y al explotar todos los sentidos, ¿no? No solo la vista, sino el oído, el tacto, el olfato, el gusto, que hacen parte, digamos, como toda esa configuración poética y también de esa configuración vital que es la que hace que podamos crear lenguaje de alguna manera. Muchas gracias por invitarme a la casa.